Usted no necesita sentir nada particular. Usted lo que necesita es la fe para entender y creer que Dios está en este lugar. Si yo no hablo, no hace falta que hable, porque solo su presencia tiene la capacidad de entregarte lo que tú necesitas. Ese cántico que estaban cantando, hay una unción aquí. Oh, sí, aquí hay una unción que está cayendo sobre mí, que me muda, que me cambia. Y usted tiene que aprender a reconocer, porque aquí Dios dijo que Él estaba tomando la agenda para hacer lo que Él quisiera y el programa para hacer lo que Él quisiera. Habrán cultos en donde habrá predicador y podrá haber venido de lejos, y ningún predicador va a hablar por encima de lo que la presencia de Dios quiere comunicar. Y a mí no me causa ningún estrés si me tengo que bajar, porque es Dios el que quiere hacer. Porque hay días que venimos siguiendo un programa, pero Dios dijo aquí que Él venía a cambiarte los programas. Eso requiere que te eleves a un nivel de fe mayor y de profundidad en Él mayor y de discernimiento mayor. No podemos caminar con incredulidad, tenemos que caminar en este tiempo con la mayor fe que puedas caminar. Romanos capítulo 12 dice que hay una porción asignada, de acuerdo a la porción que tú tienes. La Biblia nunca me dice que la fe es en small, medium o large. No me le pone tamaño, pero sí me afirma que con la que tú tienes es suficiente. Entonces, cuando usted reconoce que Dios está, have your way, haz como tú quieras. Have your way, haz como tú quieras. Tú haces como tú quieras. Abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte, nuestro corazón para entenderte. Te adoramos, Dios. Hay veces que todo lo que tú quieres escuchar es nuestra voz diciendo: te adoramos, te adoro, te adoro, te adoro. Para mí no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Abrázanos, Espíritu Santo. Abrázanos, Espíritu Santo. Abrázanos, Espíritu Santo. Padre, que aquel que nos vaya a ver a través de las redes, que aquel que nos vaya a ver a través de la frecuencia de sonido y de video, Padre, tu presencia le invada y le inunde el lugar donde Él está o ella está, de forma sincrónica y de forma asincrónica. El que lo esté escuchando ahora, según va ocurriendo en vivo, sea bendecido, como el que lo va a escuchar una vez se quede grabado. Porque tú, Dios, permaneces para siempre. Tu presencia no es un interruptor de electricidad que prendemos o apagamos. Tu presencia es para siempre y por siempre. Padre, gracias. Gracias porque llamas a esta casa, Señor, la manada pequeña que afecta grandes cosas. Que afecta grandes cosas. Nunca se miren como pequeños. Nunca se vean de esa manera. La grandeza de Dios no se estima por un espacio físico ni por cantidad de personas. La grandeza de Dios se establece cuando un pueblo sabe postrarse delante de Él para honrarlo y hacer
como Él quiere que se haga. Dios no necesitó una iglesia de miles para alcanzar las naciones de la tierra. Usó a 12 hombres sencillos, pero comprometidos, a los que le dijo: y me seréis testigos. En el original dice: y me seréis mártires. Así dice. Gente que no dobla su rodilla ante Baales. Gente que no dobla su convicción ante ningún argumento que quiera derribar el conocimiento de Jesucristo. Gente que no necesita seducir, ni tirar vendas mágicas, ni velos mágicos para hablar la verdad de Dios, porque la verdad nos hace libres. Amén. Y la verdad es Cristo mismo, porque Él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios que ningún fundamento va por encima del fundamento de Jesucristo, y todo lo que se establezca sobre ese fundamento será procesado y probado por fuego. Yo estoy hablando con una iglesia que Dios le está alando a un nuevo nivel de madurez. Amén. A un nuevo nivel de madurez. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo sé que nos saludamos de apretones a la distancia, ¿sí? Pero a mí nadie me va a retener de cuando yo me baje de aquí termine apretar a Iván. Ni él me lo va a evitar. Quiero que lo sepas. Yo te voy a apretar y lo voy a hacer con fuerza. ¿Ok? Solamente te estoy dando el preview. Aleluya. Sí, sí, porque pues hay momentos en que hay que tener fe. Aleluya. Y aprecio mucho que Él esté aquí en este día y me honra mucho. Y me regalaron el libro. No he leído lo que me escribieron, porque voy a esperar a sentarme con calma para leerlo con gusto. Esa no sabe que sale el libro. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pues yo te dejo ahorita el preview, pero yo sé que tengo mi copia. Si tú no la tienes, mamá, y si tú no la tienes, hermana, él tendría un bochinche bien grande. Aleluya. Aleluya. Pero él anunciará eso en su momento. Pero yo me gozo. Me gozo porque fui parte de esa palabra. Me gozo mucho porque Dios, cuando habla, afirma y confirma. Me gozo porque aunque yo sé que en los procesos de momento usted no entiende muchas cosas, yo me gozo porque yo estoy bien clara de lo que Dios ha hablado sobre la vida de Iván, de muchos años, y sé que se cumple. Amén. Lo que pasa es que el proceso, desde cuando Dios lo habla, y Dios siempre cuando habla proféticamente, Dios habla el final, pero nunca me deja ver el proceso. Habla el final. Él me da la visión final, pero el proceso lo camino yo con Él. ¿Usted ve? Pero para mí esa es la evidencia de que lo que Dios habla, Él lo afirma. Amén. Y lo cumple. Amén. Amén. Entonces me gozo mucho. Y precisamente de eso empezamos a hablar la semana pasada y terminamos en el día de hoy. Para los que no estuvieron la semana pasada, estamos hablando de cuando Dios nos trae respuestas, y le pusimos como nombre a esta palabra: Juan el Bautista tiene que nacer. Y estamos contemplando la escritura desde el libro de Lucas capítulo 1, y voy a dar un brief de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada de esta pareja particular que está en las escrituras, que se llaman Zacarías y Elizabeth. Y hablamos de Zacarías y Elizabeth, siendo Zacarías sacerdote en el templo de Jehová y Elizabeth su esposa, ambos de una descendencia sacerdotal poderosísima. Zacarías, dijimos que el nombre de él significaba
Jehová se ha acordado, y que venía de la clase de Abías, que era el octavo orden, y que significa mi Padre es Jehová. Por lo tanto, mi Padre es Jehová, y se acuerda de lo que me habló. Ese era Zacarías. Y Elizabeth era del orden sacerdotal descendiente de Aarón. Y Elizabeth significa, mi nombre es Dios de juramento, y soy hija de Aarón, los que caminan con revelación. Sin embargo, hablamos de que aunque ellos eran justos y piadosos, y leímos en las Escrituras que en efecto eran un hombre y una mujer justos y piadosos delante del Señor, habían cosas que ellos habían pedido temprano en su vida y en su juventud, y que de momento no habían podido alcanzar. Sin embargo, en el momento en el que la historia bíblica nos comienza a relatar y hablar de ellos, había llegado una respuesta de Dios que ya había salido, porque desde que tú oras y le pides a Dios en su orden, la respuesta sale. Pero hay veces que las respuestas se tardan en llegar del cielo a la tierra, porque tienen un tiempo predeterminado por Dios, porque hay respuestas a oraciones que vienen a completar actos soberanos de Dios. Y establecimos el orden de lo que es lo profético como un acto soberano de Dios. Porque cuando hay un acto soberano de Dios, no importa que usted se alinee como que no se alinee, las cosas tienen que pasar. Y eso es la soberanía de Dios. Cuando hay una profecía que viene a desatar un acto soberano, si usted está de acuerdo, qué bueno. Y si usted no está de acuerdo, pues qué bueno también, como quiera va a pasar. Y en el caso de Elizabeth y Zacarías, estamos en ese lugar en donde hay un acto soberano, porque el Juan el Bautista tenía que nacer, porque alguien le tenía que preparar el camino a Jesús, porque Jesús ya también tenía que nacer, y nadie iba a detener el momento del acto soberano. Pero también establecimos como orden profético que en la mayor parte de los casos, cuando Dios habla proféticamente a la vida del hombre, necesita de usted una respuesta y una acción correspondiente. Déjeme decir eso otra vez. Necesita una respuesta y una acción correspondiente. Eso significa que cuando Dios trae a su vida particular una palabra profética que lo afecta a usted y a su entorno, Dios necesita contar contigo. Porque Dios no te va a obligar a hacer nada. Dios espera que tú hagas la parte posible para Él hacer la imposible. ¿Sí? Pero en el caso que estamos hablando de soberanía, y yo vine a hablar desde el espacio de la soberanía, porque yo vine aquí a establecer claramente que a esta casa está bajo un acto soberano de Dios, de que las cosas tienen que suceder. Por eso establecí el orden de entrada. Y establecí el orden de entrada estableciendo también que la unción de lo que carga Juan el Bautista tiene que hacerse manifiesta en esta casa. ¿Y qué es la unción de Juan el Bautista? La unción de un Juan el Bautista era la unción que venía a hablar la palabra de Dios, que venía a encender un fuego de Dios para preparar ultimadamente a un pueblo que se pudiera reconciliar con su Dios. Y dice la Escritura en el capítulo 1 de Lucas que preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Y que eso en esta casa no admite si usted está de acuerdo o no. Eso es algo que Dios va a hacer y punto. Se acabó. No hay espacio. Ay, yo estoy de acuerdo. Ay, yo no sé. No. Eso tiene y va a ocurrir en esta casa. Amén. Amén. Entonces, desde ese espacio estamos hablando que cuando Zacarías entra en el momento determinado, en el día determinado, haciendo lo que tenía que estar haciendo, que era el servicio a Dios, presentando las oraciones del pueblo en el altar de incienso. Zacarías ya había salido de los atrios, ya había pasado. Yo digo que hay una canción, amada, de adoración, que yo me canso cuando la canto.
Porque como yo soy tan visual, yo prendo el DVD cuando canto y cuando hablo, prendo el DVD. Y cuando yo empiezo a escuchar, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Y voy por ahí, me cansé, porque de ahí me lleva al lugar santo, al lugar santísimo, y como que me canso. Pero ya Zacarías había hecho el camino. Zacarías ya había pasado los atrios, ya había pasado el altar de bronce, ya había lavado su persona en el lavacro y ahora estaba en el lugar santo. Y te empecé a explicar la semana pasada que mientras yo camino por los atrios, camino bajo el orden de la luz natural. Porque los atrios no estaban cubiertos. Yo estoy bajo la luz natural del sol. A los atrios llega mucha gente, pero al lugar santo no entran todos. Ahora, no es que yo puedo saltarme el tiempo de los atrios, porque yo tengo que quemar algo en el altar de bronce. Zacarías ya había superado el altar de bronce, y del fuego del altar de bronce, porque eso es lo que establece el orden bíblico del tabernáculo, es que del fuego del altar de bronce que lo encendía Dios mismo, porque tampoco era encendido con un lighter ni con un fósforo, era Dios que había mandado fuego del cielo. De ese fuego se tomaba una llamarada y se llevaba al lugar santo para encender el candelabro de oro, que me habla de los 7 espíritus de Jehová desde el capítulo 11 de Isaías. Y entonces ya en el lugar santo yo necesito caminar en la revelación del fuego para entender que yo voy a presentar oraciones en el altar de incienso que estaba justo antes de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hablamos la semana pasada que nuestra oración y nuestra intercesión tiene que cambiar, porque ya no estamos hablando de la lista interminable de peticiones, que no es errada, pero no te puedes quedar ahí. Ya a la casa Dios le está llamando a que suba a un nivel de intercesión de incienso, la intercesión que precede la entrada al lugar santísimo. Y en ese espacio estaba Zacarías cuando dice que se le aparece el ángel. Y el ángel viene con una noticia extraordinaria: Zacarías, vas a ser papá. Y claro, yo puedo entender a Zacarías a los 79 años. ¿Cómo? ¿Qué tú me estás diciendo? Y déjame decirte, la mujer no está muy joven, que digamos tampoco. Como que la biología aquí no me combina. Y no entiendo cómo es que le entra el agua al coco. Yo lo puedo entender, porque desde nuestra humanidad, yo puedo entender hasta donde nuestra mente finita puede reaccionar cuando escuchamos algo extraordinario de Dios. Lo puedo entender. Pero cuando es la respuesta de lo que específicamente yo le pedí a Dios, ¿por qué? Si Dios tiene un tracking record de fidelidad, no le puedo creer de la primera. ¿Usted ha pensado eso? ¿Tú has pensado eso, Iván? ¿Por qué no le puedo creer de la primera? Del saque. ¿Tú puedes, Mariví, tú puedes entender eso? No puedo entender. ¿Y tú, pastora Mare, tú puedes entender eso? ¿Cómo es que del saque no le creo a Dios? Mira, el mejor ejemplo que yo tengo de no creerle a Dios del saque, para pedir confirmación tras confirmación de la confirmación confirmada, que voy a volver a pedir confirmación. Me parece que le habré a 2 o 3. Sí, porque la primera confirmación, pues dame una segunda. Pues ahora dame una tercera para creer que la segunda fue verdad, para creer en la primera. Exacto. Y no es que sea malo ni errado pedir una confirmación, pero cuando el pedir la confirmación se convierte
en un acto de extender como un chicle mi incapacidad de creerle a Dios, las cosas cambian. ¿Estamos aquí? Amén. Porque ahora lo que Dios te está demandando para subir de nivel es que tu fe se pare frente a tu incredulidad y le diga: yo sé que a ti te parece una locura, pero yo le creo a Dios. Amén. Amén. Pero Zacarías sacó una babilla. Yo pienso que tenía algo de boricua por algún lado, porque sacó un babillazo bien chévere. Y el ángel, cuando le trae la noticia, le dice al ángel: ¿y tú esperas que yo te crea esto? Con esta actitud cínica que hay veces que le respondemos a Dios: de verdad, Dios, esto tengo que ser yo, porque de verdad que Dios no puede estar loco. Y se quedan calladitos porque todos han pensado en algún momento eso. Este es el monumento al silencio. ¿Sí? A mí me impresiona en ese renglón Gedeón, y no Gedeón al principio, porque al principio yo lo podía entender. Te voy a explicar. Dice la escritura, cuando vamos a Gedeón capítulo 6, que Gedeón estaba trabajando con el trigo, estaba hollando trigo, escondidito. ¿Por qué? Porque tenía que proveer para su familia, pero estaban bajo el reinado de los madianitas, que les robaban todos los recursos. Y él estaba escondido tratando de guardar su provisión para llevar a su casa. Y Gedeón era un hombre complicado, porque Gedeón tenía 70 hijos y tenía 29 mujeres. Esto no estaba fácil. Y 29 suegras y suegros también, sin contar los cuñados. Lea bien su Biblia. Lea bien su Biblia. Entonces, déjeme decirle algo. Si por esa puerta llega un día un hermano, un varón, y viene con una historia así, las hermanas que tienen hijas en edad casadera le van a hacer un lazo a la hija así: yo reprendo al diablo. No lo quiero para mi hija ni de casualidad. Y le dice: nena, para allá no mires, y si te miras le cambias la cara. No me diga que no, que es así. Y usted va a conjeturar todas las conclusiones sin conocer contexto. Usted va a llegar a todas las conclusiones del mundo. Pero sin embargo, a ese hombre se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente. No se lo dijo el pastor ni la pastora. No se lo dijo el ministro, ni la profeta, ni el profeta, ni el apóstol. Se lo dijo el ángel de Jehová. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Porque sin importar tu trasfondo, yo conozco tu asignación. Yo conozco tu diseño. Yo conozco quién tú eres. Y lo que yo he dicho de ti en la eternidad se va a cumplir, creas o no creas. Y yo puedo entender cuando yo en una circunstancia así se me aparece el ángel de Jehová y me dice algo así, y yo miro para atrás y digo: de verdad que este está bien loco. Si él supiera realmente quién yo soy. Que Gedeón pidiera confirmación en ese momento, lo puedo entender. Por eso te digo que pedir una confirmación no es errado. Ahora, una vez Dios empieza a trabajar con él y le dice para qué lo va a usar, para derribar a Madián, y comienza a desatar uno tras otro eventos que son sobrenaturales, como un hombre que trabajaba escondido hace una convocación y aparecen 10,000 de golpe. 10,000. ¿Cómo? Y cómo Dios va reduciendo ese número hasta quedarse con 300, y le dice: con estos 300 es que vas a ir a derrotar a Madián. Eso es solamente la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios le dice de entrada, porque cuando Dios te da una palabra, de entrada te dice el final.
Dios siempre te dice al final qué es lo que se va a quedar como testimonio en tu vida. De entrada Dios le dice, con estos 300 los vas a derribar. Y Dios te lleva en un tracking record, en una trayectoria de decirte, voy a hacer esto y lo hace, voy a hacer esto y lo hace, voy a hacer esto y lo hace. ¿Cómo es que a lo largo de tu caminar tú pones en entredicho el récord de Dios? Así mismito, ouch. Pero aún así Dios es tan bueno con Gedeón que le dice, vente Fura. Fura era uno de sus servidores. Vamos a bajar al campamento de Madián, porque aquí Gedeón pidió una confirmación más. Y bajan al campamento de Madián y Dios los guarda para que no los vean en la noche, y les abre el oído para escuchar lo que habla el enemigo, porque si Dios tiene que usar al enemigo para confirmar su palabra, lo va a hacer. Eso está en Jueces capítulo 7. Y dice que cuando bajan al campamento y se les abre el oído para escuchar, escuchan a un madianita decirle a otro, tuve un sueño anoche, y en el sueño yo vi que bajó un pan de cebada. Para los que no saben lo que es cebada, es un grano que anuncia el primer tiempo de cosecha en Israel. Y es el grano que me habla de la resurrección de las cosas que están muertas a la vida. Es el grano que me dice que empezó una nueva temporada en Dios. Es el grano que proféticamente me anuncia que la respuesta ya llegó. Pero si no puedes ver el grano de cebada, pues ve un bollo de pan sobao. Él dice que él vio bajar un bollo de pan, y que cuando el bollo de pan llegó a la caseta, lea lo que lo dice. No estoy jugando, lo dice Jueces capítulo 7. Que cuando el bollo de pan llegó a la caseta, dice que la viró al revés y confundió a todo el mundo. Y lo está diciendo el campamento enemigo. O sea, el campamento enemigo soñó lo que ya Dios iba a hacer, porque tu enemigo sabe cuál es su destino. Y sabe que la destrucción viene en su contra, que lo que planificó para ti es para él, para destruirlo. Y el compañero le dice, sí, eso es que Jehová Dios está con ellos y nos van a destruir. Y en ese momento tuvo que el diablo hablarle para que Gedeón creyera. Alabe. Y si no puede, respire. Y dice la escritura que entonces Gedeón subió al campamento y les dijo, levántense, Jehová está con nosotros. Pero yo siempre he tenido una pregunta: ¿por qué es tan difícil creerle a Dios? Porque regreso ahora donde Zacarías y Elizabeth. Si Dios me dijo que ya estaba ocurriendo mi milagro, ¿por qué yo no abrazo el milagro y corro con él? Santo, y ahí es donde te llega el tiempo de la visitación de Dios, en donde yo te explicaba la semana pasada que es cuando Dios viene en un tiempo de respuesta a auditar tu proceso de fe. Cuando Dios viene en tu tiempo de respuesta y viene a ver dónde tú estás parado para entregarte, porque hay cosas que no has recibido porque no las has creído. ¿Estamos aquí? Hay cosas que no has recibido porque todavía no has creído. Y ahora Dios te está diciendo, te llegó el tiempo de la respuesta y necesito que te alinees con la fe. Y si no te alineas con la fe y el programa de Dios, si te tengo que dejar mudo, te voy a enmudecer. Porque en un acto soberano de Dios, Dios no tiene tiempo para tratar de empezar a convencerte. Dios necesita ejecutar, porque esta casa hay que moverla a su próxima temporada. Amén. Yo me gozo que Iván esté aquí hoy, tanto, porque yo sé cuál fue la visión que Dios le dio. No porque Él me la dijo, es que Dios me la mostró. Amén.
y la promesa que le hizo. Y me ha enseñado en dónde él ora en su casa. Y me ha mostrado sus momentos difíciles. Y he llorado con él sin que él lo sepa. Y conozco el proceso de su decisión, no porque él me lo contó, fue que Dios me lo mostró. Y lo que le dolió, porque él ama esta casa. Pero su asignación trascendió, porque Dios ama lo que lo llamó a hacer a él también. Pero eso no lo desliga de este lugar. No lo va a desligar nunca. Entonces Dios tiene que traer evidencia. Por eso Dios se encargó de capacitar a la persona correcta para quedarse en esta asignación. Y levanto a una chica como Mare, que yo me río tanto con ella, la entiendo tan bien, porque es tan analítica y tan crítica como yo. Y es tan pragmática como puedo ser yo. La entiendo perfectamente, pero el corazón y la capacidad para amar a Dios va por encima de cualquier pragmatismo o análisis. Y al final del día, aunque no lo entienda, voy a hacer lo que me digas. Me harás entender después. Yo estoy hablando con esta casa, haciéndome parte de ella. Amén. Haciéndome parte de ella. Y hay procesos en los que Dios ahora está empezando ahora a validar la convicción que tenemos para creer en la asignación de esta casa y movernos al próximo espacio. Amén. Entonces Dios tiene que empezar ahora a tensar el cable y a decir: ¿vas a seguir pidiéndome confirmaciones de las confirmaciones confirmadas que ya te confirmé? Exacto. No. Ahora es tiempo de caminar y actuar. Ahora es tiempo de abrazar y elevarte. Ahora es tiempo de comprometerte y creer. ¿Sabes por qué? Porque es verdad que Dios pudiera hacer contigo lo que hizo con Zacarías, que como es un acto soberano, pues para evitar que Zacarías mismo dañe la fiesta, pues lo dejó mudo. Pero mi pregunta para ti es, y necesito que la pienses: ¿por qué me tengo que conformar a causa de mi incredulidad a que me amordacen y me censuren la boca en un tiempo en donde la mayor cantidad de gente necesita escuchar la palabra de Dios? Porque yo quiero que tú sepas que Zacarías estaba dentro en el templo, en el lugar santo, pero había un pueblo que lo estaba esperando afuera. Y yo quiero decirte que hoy nosotros estamos en la presencia de Dios en el lugar santo y en el lugar santísimo, pero allá, detrás de esas paredes y de ese acrílico que hay al frente, hay un pueblo que necesita escuchar la voz de esta casa. Hay un pueblo que espera. Hay un pueblo que necesita saber que hay espacio todavía en la asamblea de los santos para recibirlo, que hay un lugar en donde puedes recibir liberación de tu espíritu y de tu alma. Hay un lugar en donde puedes ser restaurado y regenerado. Hay un lugar en donde hay perdón para ti. Hay un lugar en donde hay un abrazo del cielo. Hay un lugar en donde Dios puede hacer milagros. Hay un lugar en donde Dios restaura familia. Hay un lugar en donde Dios ordena los pasos del hombre. Hay un lugar en donde se te habla de propósito. Pero eso requiere una iglesia que no esté enmudecida, porque no puede creerle a Dios. Entonces, ¿por qué tendría Dios que amordazarme si es mucho más fácil decir: se ve complicado, pero yo te creo? Yo te creo. Yo te creo. No voy a discutir. No te voy a someter a mi criterio limitado. Simple y sencillamente voy a abrazar
lo que me has dicho que vas a hacer conmigo. Porque mira, en el caso de Zacarías no pudo entender. Zacarías le responde a Dios: tú esperas que yo te crea esto, chico. Come on. Really? Y a estas alturas de mi vida, yo veo esa misma escena en Abraham y Sarai. Es la misma. Es exactamente la misma escena. Se le aparece Dios en el capítulo 17 a Abraham. Se llamaba Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso fue lo que le dijo Dios. Ahí dice traducido el Olam, el Altísimo Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto no era que no cometiera errores. Perfecto era que fuera íntegro, que fuera de una sola pieza, que tuviera una sola convicción, que tuviera un solo carácter, que su mente fuera una sola, que no estuviera dividido, que no fuera ambiguo. Eso es lo que significa perfecto. Que un día estás y no estás. Que un día crees y el otro no. Que un día eres fiel y el otro no. Que un día eres fuerte y el otro no. Que seas de una sola pieza. Y le dijo, en el capítulo 17 de Génesis, le dijo, le vas a cambiar el nombre a tu mujer y te lo vas a cambiar tú también. Y vas a circuncidar a todo hombre varón en tu casa y a todo niño nacido al 8º día. Y vas a poner, después de esto que voy a hacer hoy contigo, porque hoy te voy a cambiar el nombre. Después de esto que voy a hacer contigo, te tienes que circuncidar, porque va a ser la señal del pacto. Porque Dios solamente puede ver a la gente que tiene pacto. Aleluya. Y le dijo, te vas a cambiar el nombre. Ya no vas a ser más Abraham. Ahora vas a ser Abraham. Y le añadió una letra que desde el alfabeto hebreo, que se llama el Aleph Tav, y para el que toma nota, el Aleph Tav es el alfabeto hebreo y es un alfabeto sobrenatural. Es un idioma sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Aleph Tav está el poder de la vida y la muerte. Cuando la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, no se refiere a lo que usted predica normalmente o escucha, es la aplicación, que no puedo hablar palabras torcidas o negativas, eso es una aplicación, pero intencionalmente lo que Dios dijo fue que en el idioma sobrenatural que Él mismo creó está el poder de la vida y la muerte. Y Él mismo lo creó porque ese idioma habla de Él, de sus atributos, de su carácter, de su persona, de su nombre, de lo que Él hace. Es un idioma eterno porque Él no tiene principio ni tiene fin. Por eso es Alfa y Omega, que es el Aleph Tav en griego, pero en hebreo es Aleph Tav. El principio y el fin. Y en el medio usted se encuentra contenido en Dios. Porque Dios puso eternidad en el corazón de usted, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3. Usted es eterno. Pues esa letra, que es la 5ª letra del alfabeto hebreo, que tiene el peso del número 10, esa letra Hei, se llama Hei. Y es la H latina de nosotros, o el equivalente a ella. Esa letra Hei está en el nombre de Dios en su respiración. Para los hebreos, el nombre de Dios es su respiración. Déjeme explicarle esto para que cuando lo agarre, le bendiga. Si no lo agarras hoy aquí, por la noche te va a golpear. Pero trata de agarrarlo aquí. Cuando la palabra dice en Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 de inmediato me dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Usted se tiene que hacer la primera pregunta lógica.
cómo Dios hace algo que ya el segundo verso estaba en desorden, cuando Dios todo lo que hace lo hace en orden. Algo tuvo que haber pasado entre el verso 1 y el 2. Y en efecto sucedió, y hoy no lo vamos a explicar, eso lo hacemos otro día. Pero dice que la tierra, el verso 2, estaba desordenada, estaba vacía. Hay unas versiones que dicen que las tinieblas y el caos estaban tomando dominio de todo, pero por encima del desorden, por encima de las tinieblas, por encima del caos, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahí lo que dice es que it was hovering. Hovering significa que estaba haciendo un torbellino invertido sobre todo lo que estaba en desorden. Y cuando dice el Espíritu de Dios, la traducción no es la más correcta. Ahí lo que estaba moviéndose era la respiración de Dios, the breath of God, que es the Ruach HaKodesh. No es correcto traducirlo espíritu, es la respiración de Dios. Y cuando Él respira, lo que pronuncia es su nombre. Por lo tanto, cuando dice que Él estaba respirando sobre el desorden y el caos, Él lo que estaba era pronunciando su nombre. Y su nombre es Yud-Hei Vav-Hei. Yud-Hei Vav-Hei. El hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Ahí lo que él estaba diciendo era Yahweh. Y cada vez que se manifestaba el caos, él soplaba Yahweh. Porque cuando él pronuncia su nombre, pronuncia su esencia. Y lo que estaba haciendo era impartiendo en la atmósfera del desorden, porque en el verso 3 él iba a decir: hágase la luz. Y la luz iba a empezar a establecer orden. Cuando usted clama el nombre de Dios, usted lo que está diciendo es: respira tu nombre sobre mi vida. Cuando usted está enfermo y usted clama a Jehová Rafa, el que me sana, tú le estás diciendo: sopla sobre mí, sopla sanidad. Cuando usted está clamándole a Dios, Nisi, sé mi bandera y mi estandarte, tú le estás diciendo: respira sobre mí y establece tu estandarte. Usted está diciendo a Dios: respira sobre mí, imparte tu nombre sobre mí. Pues cuando Dios le añade ahora a Abraham la letra Hei, porque en el nombre de Dios, en Yahweh, hay dos Hei. Hay dos. Dios le añade a Abraham la letra Hei. Ahora me llamo Abraham. Ahora el nombre Abraham cambia. ¿Por qué? Porque llegó la respiración de Dios. Y eso cambió el carácter de Abraham. Eso le cambió el nombre. Eso lo estableció en la eternidad. Eso eliminó la incapacidad para poder creer. Ahora yo soy Abraham. Y cada vez que alguien dice mi nombre, están diciendo: yo soy el que he sido investido e impartido por la respiración de Dios. Y a Sarai le dijo: le vas a cambiar el nombre. A la mujer tuya también. Ella se llamaba Sarai. Y esa letra que equivale a una I es la letra Gimel en el hebreo. Y esa letra Gimel le añadía una cualidad masculina a Sarai. Por eso su vientre estaba cerrado. Y había que sacarle eso de su nombre, y le cambiaron esa letra por una Hei también. La misma letra que le añadieron a Abraham, se la añadieron a Sara, y ahora ella es Sarah.
Así es como se dice el nombre, Saraj. Y al eliminarle esa cualidad masculina, el vientre se le abrió, porque ahora viene a concebir a causa del soplo de Dios y la respiración de Dios sobre su vida, que le devuelve lo que había perdido por los años, pero Dios lo restaura en su respiración. Y eso ocurrió en el capítulo 17, 3 meses antes del 18. Porque yo sé que 3 meses antes, porque en el 18 dice que estaba sentado Abraham al mediodía, al calor del mediodía, debajo de la tienda, debajo del encinar de Mamre, cuando a la distancia el viejo, que ya tenía 99 para 100, dice que el viejo vio a la distancia algo que los teólogos llaman una teofanía, que era la encarnación de algo del cielo en la tierra. Y él ve 3 personajes que se acercan, que la mayoría de los teólogos coinciden que era al menos uno de ellos era el ángel de Jehová, que era Cristo, que aún no había sido encarnado. Por lo tanto venía la palabra de Dios presente y física, y dice que Abraham, cuando los vio, se levantó la bata y arrancó a correr a los 99. Buena visión, buenas piernas. Exacto. Pero recuerde que ya no es Abraham, él es Abraham. Y por 3 meses, 90, 100 días, todas las temporadas bíblicas son de 90, 100 días. Por 3 meses, ahora él no le decía a Sara, Saraí, ahora él le decía a Sara, Sarita, ¿tienes viento hoy, mamá? Y Sara le decía a él, no le decía Abraham, ni viejito, ahora le decía Abraham, tienes el viento de Dios. Ellos estuvieron impartiendo en la atmósfera al pronunciar el nombre que Dios les había dado. La atmósfera está cargada. Por eso, 3 meses después, ahora se puede presentar la palabra, y la palabra va de camino a tu casa. Y Abraham no se quedó sentado, Abraham no esperó que llegara, Abraham salió corriendo, y dice que se postró y adoró. Y le dijo, vengan a mi casa, que en mi casa hay agua para lavarle los pies, hay pan para que coman, y hay un árbol para que se cobijen debajo de su sombra. Eso quiere decir que Abraham no fue a pedirle a Dios otra palabra profética, porque ya Dios le había hablado. Ahora Abraham, en su fe, le va a proveer alimento a su milagro. Porque los milagros y las palabras proféticas hay que alimentarlas. Tú no sigues pidiendo palabra tras palabra, confirmación tras confirmación, porque vas a ser la eterna estrella que nunca hace nada. Ay, santo, están tan callados que no sé si debo parar y ya. No sé. Porque hay gente que me dice, ay, profeta, Dios me ha hablado esa misma palabra 15 años. Y yo los miro como que, and you're proud. ¿Y qué tú has hecho? Dios me habló, 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 y no me salí del sitio. Al que Dios le habla, ejecuta. Alimenta su milagro, alimenta su palabra y afecta el entorno de su casa. Eso fue lo que debió haber pasado con Zacarías. Por eso con Zacarías Dios tiene que hacer un acto soberano. Con Abraham no fue un acto soberano, fue aceptar una palabra y ya. Habían pasado 25 años, pero voy a aceptar la palabra. Ya no puedo seguir jugando con Dios. ¿Estamos aquí? ¿La iglesia está entendiendo? ¿Tú estás entendiendo? Ok, ¿tú estás claro? Ok, pastora, ¿usted está clara? Santo, aleluya. Usted puede llevar la rumba o la conga, la puede llevar voluntariamente o involuntariamente. Yo le sugiero que la lleve voluntariamente, que lo haga en acuerdo con Dios. Porque Abraham, contrario a Zacarías, afectó su casa completa para que la palabra viniera a cumplimiento. ¿Y cómo yo sé que afectó la casa? Mire, prende el DVD ahora, sábado a la 1 de la tarde, en cualquier hogar puertorriqueño.
Yo voy a hablar del que me crié yo con doña Paquita. Doña Paquita me dejaba ver a los Flintstones y a Scooby-Doo por la mañana. Yo tengo que admitir que me dejaban verlo. Tan pronto se acababan los Jetsons, había que hacer las tareas de la casa. Y en las tareas de la casa mi abuela se dedicaba al oficio de planchar, pero ella planchaba, pero no planchaba como se plancha hoy día. En casa se hacía el almidón en casa, se hacía el añil en casa, aleluya, y se planchaban hasta los bloomers. Alabado Dios. Y la ropa de cama también. Mire, yo plancho y saco un filo de tabletas de pantalones de hombre que corta. Me enseñaron demasiado bien. Cuando salieron esos pantalones que se pusieron de moda en los 80 Miami Vice, que tenían 16 tabletas por un lado y 16 tabletas para el otro, y el filo tenía que coincidir con la tableta. Créame que yo aprendí, porque me tocó planchar no sé cuántos pantalones de esos. Y si la ropa era blanca, tenía que ser blanco añil. Había que ponerle el almidón, el añil en una bolsa plástica en el freezer 30 minutos y después plancharla. Quedaban parados la ropa. Yo sé planchar, por eso he evitado hacerlo en toda mi adultez. Yo sé planchar muy bien. Y eso era tarea de sábado. Eso era tarea de sábado. Después que se terminaban los Jackson, date un baño, lávate el pelo, hazte los rolos y ponte la redecilla. Alabe. Porque domingo se iba a la iglesia y el pelo tenía que estar bonito. Y no era de blower, ni de plancha, ni de queratina, era de rolo. Era de rolo. Entonces los rolos se secaban según uno iba haciendo las tareas de la casa. ¿Verdad? Las tareas de la casa. A la 1 de la tarde se había almorzado y el almuerzo consistía, era buffet. Ella le llamaba buffet, doña Paquita le llamaba buffet. ¿Por qué era buffet? Porque era lo que había sobrado de la semana, porque los sábados no se cocinaba y la comida no se botaba. Era buffet. Ella calentaba todo, ponía toda la mesa y pues, exacto, y breguen con lo que hay, porque la comida no se bota ni se desperdicia. Era buffet. ¿Okay? Y a la 1 de la tarde la cocina estaba speak and span. Se quitaban los rolos, se hacía el dubi-dubi con 2 rolos aquí, muy importante porque te tenía que quedar esto como que así cuando te peinaban. Te hacían entonces el dubi un rato para un lado, un rato para otro, porque entonces a las 6 de la tarde venía el viejo, mi abuelo, que era chofer de carro público también. Y entonces a esa hora nos recogía a todos los nietos con varios compañeros de él, choferes de carros públicos, y nos llevaban al malecón de Naguabo, porque uno de los restaurantes que todavía está por allí es de la familia de mi abuelo. Y esa era la salida familiar. ¿Okay? Que yo extraño con mucho, pero mucho, lo extraño mucho, porque fue un tiempo lindo, bueno. Pero si a la 1 de la tarde, cuando todo estaba limpio, de momento a mi abuelo se le ocurría el invento, porque esa hora daban en la lucha libre, y doña Paquita le gustaba a Carlitos Colón y a toda la lucha. This is it. Esta es la verdad. Entonces esa era la hora sagrada de ella. Y si a esa hora se le ocurría a mi abuelo invitar a algún amigo, la cara de mi abuela y la trompa llegaba a Pekín. Pues imagínese usted eso en casa de Abraham. Es el mediodía, sí, imagíneselo. Y de momento Abraham, porque Abraham va a afectar su casa. Abraham llega y dice: ¡Sara! ¡Hazte pan! No mándalo a comprar al colmado ni a la panadería. No, hazlo from scratch. Después que la cocina está limpia. O sea, había que prender el fuego, porque tampoco era de microondas. Había que coger 3 flores de harina y empezar a amasar, preparar el pan, esperar que se levantara, ponerlo en el horno y esperar que se cocinara. Pero Abraham está afectando su casa para dejarle saber que hay una palabra que se va a cumplir. Aquí se va a tener que involucrar todo el mundo. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Usted me está escuchando? Amén. Y después le dijo al siervo: búscate a un carnerito y me lo matas y me haces un cabrito guisado. O sea,
lo busco, lo mato, le quito la piel, lo limpio, lo lavo, prendo el fogón, pongo la olla, pongo el agua, a pelar papas, a pelar zanahoria. Alabe, eso es trabajo, amada, mucho trabajo. Después que estaba todo limpio y recogido, y yo le aseguro que si el esposo de usted le hace una vaina de esa, la trompa de usted también va a llegar a Pekín. Prende el DVD, amada, prende el DVD, véalo, porque yo lo veo clarito. O sea que Abraham está atendiendo esta visita, pero está afectando toda su casa para atender esta visita, porque Abraham en su acción lo que está diciendo es: toda esta casa va a entrar bajo la misma atmósfera, del mismo orden, porque esta palabra nos afecta a todos. Yo estoy hablando contigo, iglesia. La palabra de Dios afecta a todo el mundo en esta casa. Aquí tiene que trabajar todo el mundo. Aleluya, Señor. Aquí no hay espacio para la incredulidad. Aquí no hay espacio. Aquí se tiene que afectar todo el mundo. Y el que no se afecte, pues quédese mudo. Alabado Dios. Si no puede decir aleluya, diga ouch. Con amor. Pero es mejor si te integras. Es más divertido. Mucho más divertido. Entonces aquí es donde me acaba Dios. Me acaba porque todavía Sara está procesando. Abraham ya está metido de cabeza y de pie. Abraham está atendiendo la visita, pero Sara está en la cocina amasando. ¿Y este qué se cree? Explíquenme por qué. Y ahora tengo que hacer esto también. Ya está el horno caliente. Jesucristo. ¿Pero y por qué? Y afuera la visita, que yo sé que era Dios, porque la visita le dice a Abraham: ¿pero y por qué tu mujer se está riendo adentro? Pero Sara está adentro. Qué lindo. El viejo se cree que esto de cargar barrigas ahora a los 90 años como si fuera tan fácil. Como él no carga, como él no es el que tiene que dormir de lado incómodo, claro, qué chévere. Ahora nos alineamos con la palabra. Como él no es el que está ejecutando ni cargar. Hello, prende el DVD. Prende el DVD. Y afuera Dios le está diciendo a Abraham: ¿y por qué tu mujer se está riendo adentro? Que yo voy a tener ahora gustito con mi marido a los 90, cuando el hombre esté escachifollado a los 90 años. Y todavía Pfizer no producía medicamentos de color azul. Usted tiene que prender DVD. Prender DVD. Porque usted no puede mirar a estos hombres y a estas mujeres de Dios en la Biblia muy fuera de la experiencia humana. This is it. Y el ángel le dice a Abraham para que Sara escuche. Porque déjame decirte algo. Iván podrá haber recibido una palabra y una visión. Mara podrá tener una palabra y una visión. Pero la realidad es que si la iglesia no se integra en el ejercicio de la visión, no puede cumplirse. La visión cuenta con ustedes. La visión cuenta contigo. Dios está contando contigo. Para que se cumpliera la palabra que Dios le dio a Abraham, él necesitaba a Sara. Si Abraham fue el padre de la fe, Sara fue la madre de la fe. Por eso Hebreos capítulo 11 habla de ella también. Ella se tuvo que alinear al orden de la fe para poder creer. Entonces a mí me mata aquí, y estoy terminando, lo que le dijo el ángel a Abraham y a Sara. Porque ahora el ángel le dice: ¿sabes qué? Ciertamente, surely, de seguro, voy a volver a pasar por tu vida. Aleluya. Déjame explicarte lo que significa eso. Si él dice que va a volver a pasar, y esto es para
ti. Es porque hoy está parado frente a ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Es porque hoy, en tiempo real, domingo 31 de enero del año 2021, hoy Él te está diciendo que está aquí contigo, pero va a volver a pasar por tu vida. Quiere decir que entras en un proceso y le dice el Señor, y el año que viene para este tiempo tendrás lo que necesitas y que hoy no tienes en tus manos. Gracias, Jesús. Yo voy a volver a pasar por tu vida. Yes. Aleluya. Yo voy a volver a pasar por tu vida. Porque hoy te estoy garantizando que mi promesa es sí y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo voy a volver a pasar por tu vida. Y eso me lleva a Ezequiel. Cuando Dios habla la profecía sobre la nación de Israel y le dice, yo te vi por primera vez en tu vida. Y cuando te vi ensangrentada y desnuda. Nadie había pasado sal por tu piel. Y en ese momento, lo único que pude hablarte y profetizarte fue, vive. Porque cuando Dios te encuentra, Dios te encontró, a todos aquí nos encontró ensangrentados. A todos nos encontró heridos. Dios lo que hace es que pasa sal sobre nuestra piel para empezar a purificarnos, para empezar a limpiarnos. Aleluya. Él es tan bueno. Él es tan compasivo. Él es tan misericordioso. Él tiene tantos planes y sueños contigo. Pero Él tiene que reconocer que necesitas el proceso que te capacita para recibir con madurez algo. Porque Dios no le va a dar nunca a un niño un cuchillo para jugar. Pues entonces lo primero que tiene que hacer es llamarte a la vida. Y dice esa escritura en el capítulo 6 de Ezequiel, dice que un tiempo después volví a pasar y esta vez ya eras grande. Dice, tus cabellos eran largos, tus pechos habían crecido, pero le dijo, eres grande, has crecido, pero todavía estás desnuda. Porque ser grande no significa ser maduro. Haber crecido un poco no significa que se te puede entregar algo todavía. Y esta vez Dios le dijo, yo voy a volver a pasar por tu vida. Tienes el pelo largo y tendrás tus pechos crecidos, pero todavía no tienes leche para alimentar a otros. Porque tú eres maduro cuando tú puedes recoger bajo tus alas a otro para alimentarlo. Ser independiente, escúcheme, no es ser maduro. Los maduros son los interdependientes. Por eso cuando Dios le habla a Israel y le dice, yo voy a volver a pasar por tu vida, cuando llega la tercera vez, y ubícate aquí, casa de júbilo, casa de Dios ahora, vida de júbilo, ubícate aquí ahora. Dice, yo volveré a pasar por tu vida. Dios estuvo con Israel y ahora la suelta y vuelve a visitarla y le dice, ahora vuelvo a visitarte, pero ahora estás en tiempo de amores. Vida de júbilo, te llegó el tiempo de los amores. ¿Sabes qué quiere decir el tiempo de los amores? El tiempo de los amores significa que Dios puede poner su manto sobre ti y te puede entregar un anillo para decirte, cásate conmigo, porque ya eres madura y Dios solamente embaraza iglesias maduras. Amén. Tiempo de amores es tiempo de madurez para entrar en la intimidad con Dios, para poderte embarazar de la presencia de Dios,
para poderte embarazar del pueblo que ya salió de camino para esta casa. Esta casa entró en tiempo de amores. En tiempo de amores. En tiempo de amores. Para ser embarazada. Cuando Dios te entra en el tiempo de amores, Dios te pone anillo y se casa contigo. Yo creo que lo que va a pasar aquí en 3 semanas es un acto profético. Yo creo que la boda de Mary Nelson es un acto profético. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Gloria a Dios. Escúchame y mírame bien, es un acto profético. Santo. No es un plan de ustedes nada más, es un plan de Dios para establecer un tiempo en esta casa. ¿Me estás escuchando? Qué bueno que están en la misma línea, alineaditos ahí, por las columnas. Sí, no, hasta en eso Dios se mete. Es un tiempo de Dios para cambiar una temporada en esta casa. Aleluya. Aleluya. Entonces no se toma livianamente, se toma con mucha seriedad, por la certeza de que Dios está. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo, santo. Dice la escritura en Oseas capítulo 2, el verso 14 en adelante, hablando también sobre Israel, dice: porque yo la atraeré al desierto y allí hablaré palabras de ternura y amor a su oído. Dios te ha procesado, sí, iglesia, pero te está hablando en medio del proceso palabras de ternura y amor a tu oído. Y dice la escritura en esa porción, dice que desde el desierto te abriré la puerta para tu esperanza, que yo convertiré el valle de Acor, dice, por tiempo y espacio de viñedos, donde tendrás las uvas para hacer tu vino. Esta casa entra en tiempo de uvas nuevas. Eso quiere decir que viene el vino de revelación fresco. Y dice: y ya no me llamarás Baali, que significa Señor lejano, sino que me llamarás Ichi, que significa marido mío. Esta casa está en un tiempo precioso de Dios. Entonces, con más razón te digo que lo que tiene que nacer no necesita ahora de tu acuerdo, no va a nacer, pero es mejor si va con acuerdo. Amén. Escúchame bien. Y Dios me dice: dile, hijo, y me dijo a mí que te dijera que no te diga más amigo, que te diga hermano. No lo vas a tratar más como amigo, lo vas a tratar como tu hermano, como si hubieran nacido de la misma barriga. Me dijo: le vas a cubrir la espalda. Aleluya. Y